A lo crudo, episodio 17, toma 2. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Dome. Y yo soy Malú. Y esto es A lo crudo. Bueno, Dome, ¿cómo estás? Estoy bien emocionada por este episodio. Oigan, Va a estar cool. Ayer intentamos grabar este episodio algunas veces. Ya les vamos a contar. Tenía otro tema incluso y lo hemos cambiado a la mitad. Sí, ayer fue un día muy cansado en realidad, ¿no? Caótico. Caótico y cansado. Sí. ¿Tú cómo estás? Ahora mismo bien, huelo bien con mi pizza. Estoy feliz. Oigan, es que ayer, en medio del episodio, Malú solo se olía porque fue a probarse perfumes. Por favor, cuéntales esa experiencia. Lo que pasa es que yo había escuchado tanto de perfumes árabes que son buenísimos, que huelen tanto, que duran, que es cierto que duran y no se van de la piel así te bañes, es cierto. Eso es muy cierto. Es cierto y lo sufrí. Y el punto es que yo tengo un perfume que es mi perfume favorito. Y había visto que había un perfume árabe que olía igual, pero más barato, más tiempo, más fuerte. Y dije, wow, lo necesito. Entonces fui y lo probé. Efectivamente dura más fuerte, más tiempo, más todo, pero no huele igual. Huele muy distinto. Huele horrible. Huele muy mal. Muy distinto al que me gusta. Y nada, mi existencia olía ese perfume. Y cuando llegué a mi casa me bañé, literalmente me exfolié el brazo porque no se iba el olor y aún así no se iba. Entonces sí, si les gustan los perfumes árabes, efectivamente duran mucho. No son mis olores favoritos los que yo olí ayer. Esa es mi anécdota. Y ayer mientras intentábamos grabar el episodio, Malú solo se olía. Pero bueno, hemos vuelto. Al podcast favorito del universo entero. A lo crudo, tu podcast de confianza. Oigan, vamos a dar introducción al episodio del día de hoy. Me parece genial. Sí. Eso es lo que quería hacer y no estaba logrando. Gracias, Dome, por hacerme la vida más simple. ¿Cómo nace la idea? Sí, iba a decir justo eso. Hoy día vamos a hablar, como han visto en el título, de cómo hacer un podcast y qué conlleva el hacer un podcast, el detrás de cámaras y todo eso. Sí. Y es una idea que surgió ayer. ¿Por qué? Porque tuvimos una crisis creativa. Y Rumi nos dio la idea. Así que este episodio va dedicado a Rumi. El mejor de todo. Sí. Oye, ¿qué hace allá? Ah, perdón. Bravo. Listo. Y bueno, nos dio esta idea, así que decidimos hablar de esto. Pero para esto creo que es importante, si vamos a hablar de podcasts y todo lo que conlleva, hablemos del nuestro, desde nuestra propia experiencia, que vendría a ser A lo crudo. Entonces, ¿cómo nació A lo crudo? Porque yo creo que cada uno tiene una historia distinta, pero A lo crudo tiene una historia muy, muy específica y muy especial. Y muy random. Y linda. Linda, definitivamente. A ver, cuéntales. Todo empezó en este sofá y creo que sí lo contamos en algún momento el episodio introductorio que hicimos. Empezó en este sofá un día que me quedé con Dome hablando hasta muy, muy tarde, hasta las 4 de la mañana específicamente. Y a pesar de que no éramos súper cercanas, ni siquiera diría que éramos como amiguis, pero... No éramos amigos. no éramos. Pero ese día nos quedamos como, nos abrimos mucho, nos contamos muchas cosas, fuimos muy transparentes y al día siguiente Dome me escribió y me dijo, hagamos un podcast. Y yo le dije, no sé si es broma o no, pero ok. Fue una charla bien cruda. Bien cruda. Bien cruda. Y de ahí nacimos. Es como un bebé. Toli Brittany nosotras. ¿Qué dices? Mira, Flor. Sí, así nace lo crudo. Y eso, a ver, hablemos un poco de por qué decidimos empezar. Yo no sé por qué decidimos. Yo realmente no decidí. Dome me propuso y yo dije, sí. Te obligué. No, me dijo, ¿quieres hacer? Y yo dije, mira, no sé si es broma o no, pero está bien, empecemos. Y literalmente ese día lo hablamos, al siguiente día empezamos, nos reunimos por Discord, creo. Fue una semana muy intensa. Y en una semana teníamos todo. Sí, teníamos logo, teníamos el concepto de qué queríamos hablar. Los primeros 12 episodios ya los teníamos. Los primeros 12 episodios ya planificados. ¡Wow! Sí, nos volvimos locas. Y toda la campaña... armamos una campaña de expectativa. Hicimos, bueno, el tema del logo, ¿puedes ponerles aquí? Sí. Pasó por mucho, como verán. Pasó por mucho, aunque ustedes crean que el logo es simple, hay mucha historia detrás. Sí. Hay mucha historia detrás, porque no nos identificábamos. Cuando una hacía algo y la otra hacía lo otro, decíamos como que, espera, es que esto no va conmigo y esto no es la esencia que queremos transmitir. Entonces al final era como, a ver, es a lo crudo, tiene que ser crudo.
Sí, Tal o sea, cual. pasamos de como muchas ideas a la cosa más simple y Sí. más directa porque sentíamos que eso efectivamente era crudo, iba con el podcast en sí. Y nos encanta nuestro Y logo. se ve bien, se ve Amamos, bien. Sí, 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 me gusta amamos. mucho Y en a la realidad. gente le gusta también. Ujú. En una semana logramos tener absolutamente todo listo. Aunque es cierto que a pesar de que teníamos todo ya listo, en una semana no empezamos a subir episodios instantáneamente No, porque queríamos tener un colchón, que bueno, que no sabemos qué ha pasado con no esa sabemos qué situación pasó con ese colchón porque grabamos como 6 episodios en 2 días. No, en 2 días. en 2 2 días. días. Eran 3 episodios por día. Y además queríamos hacer toda la campaña expectativa para poder como dar a conocer lo que íbamos a hacer, porque al principio obviamente saben las personas más cercanas a ti, pero que de la nada empieces a publicar algo y sea sin contexto y así como que no nos parecía tanto. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Sí, hagamos la campaña expectativa, digamos que vamos a sacar un podcast, expliquemos de qué vamos a hablar y ya cuando tengamos como un engagement con las personas y con el público, sacamos el primer episodio. Es cierto también que estaba raro porque, como dijimos al inicio, Dom y yo no éramos amigas y decidimos hacer este podcast. Hicimos un montón de fotos y en estas fotos, pues teníamos pensado que para las fotos promocionando el podcast teníamos que parecer cercanas y Las amigas personas que nos y, estaban tomando las fotos nos decían, pero abrácense. Y nosotras, ah, y no ayudaba que ninguna de las dos es afectiva físicamente. Entonces, exacto. era entre que no nos conocíamos mucho, que no éramos súper amigas ni nada por el estilo, nos teníamos que abrazar a pesar de que no nos gusta el contacto físico con la gente normal. Entonces, como que fue ahí complicado, pero creo que lo falseamos bastante bien. Lo falseamos sí un poco, Sí, lo fuimos falsas falseamos. al principio. Sí, sí, pero, Mentira. pero se logró. No, a ver, y de hecho creo que se ve como que mediante cada episodio nuestro avance, como que al principio salimos muy tensas, así como que, a ver, nos sentíamos cómodas entre nosotras hablando y creo que por eso las dos decidimos hacer el podcast, por eso dijimos como que, ok, porque de hecho antes de tomar la decisión y antes de hacer logo, tipografía, etcétera, nos sentamos un día a hablar sin tener ni siquiera el nombre, ¿te acuerdas? Ay, sí, cuando grabamos con mi computadora, Sí, que fuimos al Tiger a comprar esto. sí, sí, fuimos a comprar eso, pero todavía no teníamos nada, Nosotras, no teníamos nosotras nada. ni siquiera seguras si iba a funcionar el podcast y dijimos, vamos a comprar. Es más, yo recuerdo que cuando una vez que nos decidimos hacer el podcast, antes de siquiera planear los episodios, lo que hicimos fue comprar los micrófonos, comprar los Los trípodes y el aro de y luz. esto para pegar los teléfonos para poder hacer contenido. O sea, realmente sí nos lo curramos bastante. Sí, pero pero hicimos una prueba para ver si es que íbamos a poder hablar Sí. y en realidad sí nos sentíamos cómodas hablando entre nosotras y vimos que conectábamos bien y que podíamos llevar una conversación. Entonces dijimos, okey, sí se puede, pero eso no quita el hecho de que en los primeros episodios sí se nos ve así como creo que no era tanto porque las 2 estábamos incómodas entre nosotras, sino porque no estábamos acostumbradas a hablar a una cámara y tampoco, bueno, más bien, y también, teníamos ese miedo de, ¿y ahora si dijimos algo mal? Y si es que se malinterpreta y etcétera, entonces como que Sí es cierto, aunque justamente con lo de y se malinterpreta, estoy recordando que cuando, a ver, quien hace las ediciones de los videos soy yo, luego Dome los revisa para ver que todo esté okey y no se me haya pasado nada y después lo subimos. Pero al inicio sí nos pasaba mucho que era como de: "Oye, me parece que dije esto, que igual se puede malinterpretar, que igual es un poquito funable, que igual no es lo mejor". Entonces, sí, sí. sí teníamos como muchos Entonces, peros y recórtalo. Y teníamos muchas quitábamos mucho, era como como sí. teníamos grabado como, no sé, 50 minutos y de esos 50 salían 35. Entonces quitábamos bastante, aunque no se note, aunque no se note, De nada. muchas gracias. Pero sí, sí quitábamos, y ahora ya no nos importa. No, Ya, mentira. ahora sí creo que poco a poco realmente le hacemos más honor al nombre y somos más y más crudas cada Sí, vez. y entendimos que ustedes son más funables que nosotras, así que Además. todo bien. No, mentira. Pero bien. ¿Tú qué crees que eran ciertas cosas que pensabas que iban a ser de una manera y que luego terminaron siendo de una manera completamente distinta? En plan de tipo expectativa versus realidad de algunas cosas. Mm, a ver, sí creo que pensé en que íbamos a tener un poquito más de alcance desde el principio. Ya. Creo que sí me esperaba eso. ¿Por qué? Porque nosotras hicimos una buena investigación de mercado para tomar la decisión de nuestro tema principal y no existe un podcast como el no existe un podcast como el de nosotros. Hasta ahora no existe un podcast en el que No, al menos pero no hablan de este tema de en independizarse ni nada, sí es cierto. específicamente. No hay, no existe, busquen, no hay, no hay. Entonces, sí pensábamos que íbamos a poder llegar
a un poco más de personas. Creo que es de las dos, esa Sí, a expectativa ver, que teníamos. yo soy un poco de Lulu y en mi cabeza es como de, vamos a subir el primer episodio y va a ser maravilloso, vamos a tener por lo menos 5 millones de vistas. Tampoco fue así de exagerado, así lo pensé. Yo sí, Ya. Bueno, no, yo no tan así, pero yo sí sí. dije como, bueno, vamos a tener un poco más de alcance y en realidad no fue así, pero es algo que hacemos porque nos gusta. Hemos dicho muchas veces que ojalá esto en algún punto, esto que nos gusta tanto hacer, se convierta en nuestro trabajo porque está lindo trabajar en algo que te gusta y que te hace feliz, pero también lo hacemos porque nos hace felices. O sea, Sí, yo creo que la pasamos bien y también cada vez vemos más respuesta de ustedes y eso también se siente muy bonito. es una comunidad pequeña, pequeña entre comillas, porque en verdad hay gente que no logra ni siquiera hacer lo que hemos hecho nosotras, Es cierto. pero que es como muy familiar hemos tenido mucho apoyo y hemos recibido mucho cariño con todo lo que hemos hecho. Yo sí creo que pensaba que íbamos a tener más comentarios. No te voy a mentir. O sea, en mi cabeza yo ya les dije que yo soy Es bien. una indirecta. No, yo les digo, yo honestamente soy bien de Lulu. En mi cabeza las cosas funcionan de una manera muy distinta a como funcionan en la vida real. Entonces yo estaba, entre que yo pensaba que íbamos a tener 5 millones de vistas, yo decía, todo el mundo y su madre va a comentar. Todos mis amigos, toda mi familia, toda la gente que, o sea, y no es así. La realidad ¿Tocamos es que no es así. este punto en algún lado o lo hablo ya? El que El de la familia y los amigos. creo que es que yo lo pongo como en plan de expectativa porque yo sí pensé o di por hecho que toda la gente que conocía o que me seguía en redes sociales iba a interactuar con el podcast porque di por hecho que claramente son personas a las que le importo, entonces van a Oigan, lo apoyar. hemos hablado con Malú algunas veces y sí a ver, sí, creo que hemos esperado mucho desde que salió el podcast de las personas cercanas a nosotras. Nosotras entendemos perfecto que no vamos, o sea, que nuestro contenido no va a conectar con todo el mundo. Ya, Y eso está bien, porque no a todo el mundo le interesa y porque no todo el mundo está pasando por lo que nosotras estamos pasando o se está independizando y etcétera. Está perfecto. Pero yo, como le he dicho muchas veces a Malú, yo soy una amiga que cuando alguien cercano a mí saca un proyecto, intento apoyarle con todo mi amor, con todo mi corazón y todo lo que, o sea, con todo lo que yo puedo dar. Eso está, hasta donde yo pueda lo hago. Entonces eso es compartir, comentar, darle like, lo que sea. Y yo esperaba mucho eso de muchas personas cercanas a mí y en realidad haber sacado el proyecto te hace darte cuenta de que hay personas que simplemente no les interesa o no saben muy bien cómo apoyarte o no les gusta el contenido que estás haciendo, que no conectan contigo. Y también está bien, de hecho también hay personas que ni siquiera se te pasaba por aquí que les iba a gustar y que interactúan contigo. ya, es cierto. O sea, es cierto que dejé con el tiempo. Yo creo que en los primeros episodios sí que veía un montón de amigos cercanos y todo eso que comentaban y veían y compartían, porque claro, era el inicio del proyecto y yo di por hecho mi expectativa más grande era que esto iba a ser constante y que se iba a mantener así a lo largo de todo el tiempo que estemos sacando el podcast. Pero con el tiempo me di cuenta que la realidad es que, claro, al inicio te están apoyando porque es algo que estás empezando y es normal que si tú les dices, oigan, ayúdenme en esto, te van a ayudar. Pero con el tiempo, si no es algo que les interesa, pues ya está. No es Ujú. que, no es que te odien ni que ya no No. quieran, sino que es que no es lo que ellos consumen y no está Sí, mal. y a medida que vas como creando contenido y etcétera, van viendo si es que, no sé, si es que tocas como algo de ellos o les mueve un poco tu contenido o no. Y está bien. ¿Cuál otra expectativa tenías? Estoy pensando. Yo tengo una A ver. específica. Yo realmente no di por hecho, o sea, no sé si es expectativa, pero yo di por hecho que iba a ser boom, boom, boom y ya está. Pero es que es un trabajo. En plan de, Sí, pensamos que iba a ser fácil, es verdad. sí, en plan de, no, no, no me puse a pensar en que el hacer un podcast significa el darte tiempo, el buscar coordinar las dos, el, ¿saben? El editar, el hacer los clips, el mantener las redes sociales activas y todo eso como que Ujú. en mi cabeza iba a ser mucho más simple, mucho más llevadero y, a ver, lo estamos haciendo bien, pero es cierto que incluso nosotras que estamos muy pendientes y somos muy organizadas con esto, muchas veces lo dejamos un poquito de lado porque se nos va. Sí. Creo que, a ver, uno de los motivos por los que también decidimos hacer este episodio y que nos pareció una buena idea es porque hemos recibido mensajes y comentarios de personas que quieren hacer su Sí, podcast y que quieren empezar, porque
además de consumir nuestro contenido, también les estamos inspirando a crear contenido y eso está muy bonito. Eso está lindo. Entonces sí, a ver, no estamos diciendo que como esto de que no es fácil y etcétera para que no quieran hacer, sino más bien porque creo que a mí me gustaría haber tenido un video así que me explique cuál es la realidad detrás de cámaras y detrás de sentarse aquí, porque hay todo un proceso y todo, sí, hacemos muchas cosas antes de grabar, durante la grabación y después de grabar. Y aún así nos falta, y aún así, hay, como dice Malú, hay veces que dejamos en pausa redes, que no estamos tan activas, que dejamos de hacer clips, que dejamos de subir clips, que dejamos de postear. Al principio habían muchos posts. Y yo, Pero también gracias, al Dome. inicio hicimos una sesión de fotos con 50 cambios de ropa en 50 lugares distintos y creo que así le pusimos mucho punche porque era el inicio. Sí, y de hecho creo que este episodio nos está como haciendo también caer un poco en cuenta de que no hay que soltar eso porque es algo que nos gusta hacer. Sí. Y en realidad hacer una sesión de fotos está chévere. Está La chistoso. pasamos bien y creo que estaría más divertido ahora que sí somos como más cercanas. Que sí somos amigas. Ahora que sí somos amigas. Sí, me gusta, lo debemos hacer. Sí, estaría muy bonito. Y es como, también creo que lo que había dicho, creo que el hecho de coordinar más que nada, porque no todo, hay mucha gente que hace un podcast de a uno, pero una gran cantidad de personas también hace un podcast de a dos o tres personas. Y eso significa que tienes que poder coordinar con esas dos o tres personas porque tienen que quedar para grabar. ¿Qué días pueden grabar? ¿Quién va a editar? ¿Quién va a encargarse de esto? Es cuestión de separar tareas. Explicámosles cómo nos dividimos un poco las tareas como para que Sí. se guíen un poco, también sobre todo para explicarles cuál es el sí, es un proceso que seguimos antes de grabar y etcétera, durante. Sí, Entonces es como preproducción, producción y postproducción. En preproducción tenemos que preparar todo lo que las es temáticas. temas, o sea, hacemos una lluvia de ideas, nos basamos un poco. De hecho, hoy, hoy que fuimos a comer pizza, nos ayudaron un poco porque sí nos dijeron como que esto les va a ayudar. Claro, ayer tuvimos esta crisis creativa y hoy les estábamos contando y diciendo como que fue un día tan caótico y tan cansado y hay veces que uno también se frustra un poco porque se le van las ideas y está bien a veces tener esas crisis, pero sí es frustrante. Entonces es lo que nos dijeron como que han estado haciendo ya 17 episodios con este. Y claro, a veces se necesita ayuda y que les sorprende mucho que 17 episodios no hemos pedido ayuda para absolutamente nada, lo hemos hecho nosotras. O sea, lo hemos pensado, analizado. Yo creo que ayuda a que las dos seamos, como que tengamos mentes muy creativas. Las dos estamos en audio, en comunicaciones. Yo en audiovisuales y tú en publicidad. Eso Entonces, nos creo ayuda que, bastantito. yo creo que eso también justamente es importante recalcar que nos funciona bien porque yo hago cosas que Dome no hace y Dome puede hacer cosas que yo no puedo hacer. Entonces creo que nos ayuda bastante al momento de organizarnos y de ver quién hace qué cosa, porque cada una simplemente hace lo que se le da mejor y por coincidencia, lo que se me da mejor a mí no es lo que se le da mejor a Dome y lo que Nos se le da mejor a Dome, complementamos bien. ajá, no se me da mejor a mí. Es muy cierto, es verdad. Sí, sí. Entonces sí, hacemos una lluvia de ideas, escogemos los temas que vamos a grabar, hacemos ¿cómo se llama? Una estructura para los videos Lo porque que está ahí. lo que está ahí. Porque no es que tenemos un guión, no tenemos un guión para grabar. De hecho, al principio nosotras pensábamos solo en sentarnos y hablar y ya, pero nos dimos cuenta que somos personas que tenemos la cabeza en muchos lados y que queremos hablar de todo. Entonces se nos iba a complicar Y se nos iban las ideas a la mitad. y se nos iban las ideas a la mitad. Entonces necesitábamos tener una estructura y tenemos como los puntitos que queremos topar en cada una de las partes en las que dividimos nuestro episodio. Claro. Que para los que ya han visto antes es prácticamente una introducción, un desarrollo, después sigue Consejos. no lo hagas como nosotras y una interacción con ustedes. Que de hecho al principio no era así, al principio era una estructura mucho más firme y mucho más como cerrada, en donde también poníamos una cosa que nos limitaba mucho. Terminábamos los episodios diciendo, en el episodio de la siguiente semana hablaremos de... Y muchas veces, claro, al inicio se nos daba muy bien porque teníamos ya planeados esos 12 primeros episodios. Pero incluso teniendo ya planeados los 12 primeros episodios, a la mitad, creo que a partir del sexto, nos dimos cuenta que habían temáticas que queríamos agregar en ese momento porque necesitábamos hablar de ellas, temáticas que ya no nos convencían tanto porque ya las habíamos tocado en otro. Entonces, no nos
convenía decir de qué íbamos a hablar la semana siguiente porque ni siquiera nosotros sabíamos de qué íbamos a hablar o de qué querríamos hablar la semana siguiente. Entonces, cambiamos eso. También es como buscar qué es lo que te hace, o sea, te hace el procedimiento de la creación más sencilla. Porque si no, te complica solo. Y no está bien, no está lindo. Entonces sí, hacemos la estructura y después ya vemos qué día podemos grabar y qué día quedamos para poder grabar, que es lo que dice Malu. Cuando uno hace solo, a pesar de que sí es complicado y etcétera, es menos complicado el tema de encontrar un día de grabación porque eres solo tú. Pero cuando dependes también de que otra persona se sienta al lado tuyo y converse, tienes que saber si es que tiene clases, si es que tiene trabajo, si es que se nos cruzan los horarios, si es que está enfermo, si es que está bien. Entonces, son muchas cosas y ya después de eso, el día de la grabación, tenemos un tiempo en donde nos sentamos a leer juntas la estructura. Eso es algo que siempre hacemos. Ay, sí, es cierto, no lo había pensado. Y lo hemos hecho ahora en la cocina. Sí, de hecho, lo hicimos ahí en la cocina. Y mientras comíamos un postre muy feo. Muy feo. Malu se comió y yo dejé ahí diciendo. No me dijo, está muy feo. Y dije, yo sé, pero no puedo dejar de comerlo. No feo, solo no es algo que me gusta. Estaba feo. Y luego de eso ya empezamos a poner todo el set. Preparamos, nos fijamos muy bien en si es que se está grabando. Bueno, ahora siempre se graba, solamente que han habido veces, ya van 2 veces, una en la que se apaga, no, las dos han apagado sí, una que se apagó el que micrófono. Se apagó el micrófono a los últimos 4 minutos de un episodio, que ojalá no lo hayan visto. Alguna vez ya lo dijimos, creo. Sí lo dijimos, y Sí, no se nota mucho, pero en la otra situación que nos pasó es que ya ayer que quisimos grabar este episodio, lo terminamos de grabar y cuando... Una hora. Y cuando empezamos a ver más o menos cómo nos había salido, nos dimos cuenta que no había grabado un micrófono, nada. Pero sí lo habíamos prendido, solo se apagó. El micrófono estaba prendido, pero no funcionó. No sé qué, no sabemos qué pasó ahí. No sabemos qué pasó. Pero sí, son cositas que pasan y son cositas que luego tienes en cuenta. Creo que de los errores uno aprende mucho en realidad. Y son de lo mejor que puede pasar. Entonces, bueno, revisas esto es justo 10 minutos antes de sentarnos. O sea, literalmente conectamos computadora, conectamos micrófonos, conectamos teléfono, vemos flash, etcétera. Todo eso. O sea, sí son cosas, son pasitos, sí, ¿no? Justamente quería decir, ahorita que has dicho conectamos teléfono, he pensado en que, claro, mucha gente piensa que al hacer un podcast tienes que tener tu super cámara, tus super micrófonos, tu super iluminación, un set brutal. Nosotros ahora mismo estamos sentadas en la sala de Dome. Tenemos mi iPhone roto, porque está roto, literalmente la pantalla se aprieta sola. Por maravillas de la vida, hasta ahora no se ha parado de grabar mientras que grabamos. Eso nunca nos ha pasado. Por suerte, pero yo tengo este teléfono porque el iPhone que está grabando se estropeó y la pantalla la mitad es negra, pero con eso grabamos porque tiene una buena cámara y aún funciona. Tenemos estos 2 micrófonos que compramos en Shane. Gracias. Pero como realmente no tienen el mejor audio del universo, lo pasamos por se me ha ido la palabra. Una página que nos arregla y nos limpia el audio. Ayer, pero también se me... Bueno, no importa. Segunda página que se llama Auphonic, que nos arregla el audio y nos limpia los sonidos muy fuertes y así. Aquí les damos tips. Sí, o sea, sí. Es que al principio nos dimos cuenta, íbamos a poner el audio normal y nos dimos cuenta que yo soy una persona que mueve mucho las manos, por si no se han dado cuenta. Si es que ya basta. Si es que yo no muevo las manos, no soy yo. Entonces, es un Power Ranger. Entonces, cuando muevo, el micrófono suena. Procede a moverlo para que Malu lo edite luego. Entonces, esta aplicación ayuda mucho a que corrija ese tipo de sonidos. Que está bastante bien. Sí, y justamente tómenlo si es que lo necesitan. Sí, justamente porque como son micrófonos de Shane, que no son malos, realmente por sí suenan bastante bien, pero tienen sus fallitos y eso es, por ejemplo, que si mueves muy fuerte el micrófono suena Sí. Entonces, y con todo esto, o sea, quiere decir que no pueden ponerse limitaciones por lo que no tienen para no grabar. Porque de verdad, o sea, miren cómo lo estamos haciendo y en verdad mucha gente nos ha dicho que el sonido está bastante bien, que la calidad de la imagen está muy, muy bien. Entonces... A mí creo que una cosa que me gustó bastante o me dio mucha risa en realidad fue que una vez me escribió un chico a mi Instagram para decirme, oye, escúchame, vi su podcast. No sé por qué no escribió el podcast al Instagram de Locrudo, pero me escribió a mí y dijo,
he visto su podcast y quiero saber qué micrófonos usan porque se escuchan muy bien. Y yo estaba, entonces por curiosidad entré a ver su Instagram y vi que era un chico que ya tenía un podcast, pero en plan de con los super micrófonos, con una super cámara que tú, pucha, le hacías zoom y veías sus poros, que tenía eh, todo, o sea, todo muy, muy bien hecho. Y me dio risa que nos escribiera para preguntarme cómo habíamos hecho para tener tan buen audio y qué podía hacer él para tener ese mismo audio cuando yo Miren, veía que él tenía todo el equipo necesario. miren ustedes. Entonces, sí le escribí y le respondí como, oye, por si acaso usamos esta aplicación, software, Ah, eso es, este software que nos ayuda eso a, no dijiste ayer. ¿qué es eso? Ok. Que Sí, nos ayuda a limpiar el audio y no sé qué. No me lo volvió a responder, pero me pareció muy gracioso que una persona que tenga como, incluso tenía Oye, más, agradece. sí, o sea, que incluso tenía hasta más público que nosotras que haya llegado a nuestro podcast para preguntarme eso. Me pareció muy Qué gracioso. locura, sí. Porque, oigan, es que nuestros micrófonos son hermosos. Son rosados. Amamos. Sí. Somos muy felices. Bueno, entonces, en producción, o sea, ya después de todo esto de arreglar y todo, nos preguntamos, ¿estás lista? ¿Estás listo? Sí. Estamos listas. Y nos Estamos listos. sentamos para empezar a grabar. Y ahora, literalmente, estamos en esta fase de producción en donde tenemos todo el set ya armado, nuestra estructura aquí al frente hecha a Zoom, un Zoom criminal. Ah, también tenemos que tener en cuenta que Dome es casi ciega, entonces tenemos la laptop de Dome con todo súper, súper sumiado y ahí podemos leer la estructura para Sí. poder ir viendo. Sí, porque si no, no podríamos. Exacto. Y ya después de esto, cuando ya terminamos, revisamos si es que el audio está bien, si es que sí se grabó. Es que sí se grabó. Y ya con eso, Malú se va a editar el video. Empieza la edición, si es que hay partes que quisiéramos cortar, que últimamente no nos ha pasado, por Yo suerte, creo que como ya lo no nos hemos dicho, pasa, ya no nos pasa desde hace un buen tiempo en desde hace realidad. mucho tiempo. Lo hablamos y decimos, ¿sabes qué? Creo que sí, esta parte hay que cortar, etcétera, lo que sea. Y listo. Cuando termine de editar, lo sube, lo veo, saco clips y veo si es que hay alguna falla o etcétera. Que de hecho, alguna vez, una anécdota, alguna vez se me pasó, yo estaba revisando y hubo una falla que tuvimos en uno de los episodios que no se sincronizaba la imagen con el Sí. audio. Entonces, yo también me sentí como un poco así de, ay, pero es que es lo que yo tengo que hacer, yo tengo que revisar y así, pero bueno, son cosas que pasan y justo en ese momento nos dijeron, les tenía que pasar porque estaba tan perfecto, o sea, todo estaba saliendo tan bien y tan así como, ¡ay!, estructurado, que necesitábamos algo que se salga un poco de la línea para poder entender que no todo siempre va a salir como perfecto, y lo hemos notado, ¿no? Sí. Últimamente. Últimamente, Lo bueno, hemos notado aún más. específicamente ayer. Qué loco. Sí. Yo creo que hemos tenido como en algún momento problemas grabando algún tema, pero nada tan heavy como lo de Como ayer. lo de ayer. Lo de ayer me pareció una locura. Yo creo que solo no querían que grabemos ayer porque sí creo que nos hacía falta estructurarlo un poco más, hablarlo un poco más y entender a qué queríamos llegar con el episodio. Sí. Que al principio, obviamente, yo le decía a Malú lo de la estructura porque a mí me gusta mucho tener como una guía y tener todo en listas y todo en Lo orden. Y odiaba. Malú lo odiaba. Era como, ¡dome ya! Y yo, Le no, decía, Malú. ya, deja de... No, Ayer solo se pon dio el cuenta, título. Sí, ayer me ayer estresé. se dio cuenta de que son necesarios. Literalmente ayer le dije, Dome, no podemos porque no hay una estructura. Y yo, Y Dome, ¿qué cosa me has ¿repite? dicho? repite. Y yo, Entonces se dio cuenta de que sí es importante. yo cuando no hay estructura en un episodio. Literalmente. Entonces ya después de sacar los clips, hago la miniatura del video, o sea, ya cuando está todo corregido, lo vuelve a subir, hago la miniatura del video, Ujú. o sea, bueno, reviso la parte que corrigió, que cambió y etcétera para ver si es que ya está hecho y ya con eso se hace la miniatura. Pongo y las descripciones pone la descripción Malú, lo programo y lo ponemos en Spotify. y lo ponemos en Spotify. Y listo. Y con eso ya está. De ahí empiezo a subir los clips en TikTok cuando hay clips, porque hubo una época que dijimos, ¿sabes qué? Ya no hagamos clips. Estábamos cansadas. Bueno, estaba cansada yo, en realidad. Sí. Decía, ya, y le dije a Dome, no hagamos clips, hagamos otra cosa. Y yo, bueno. Entonces empezamos a grabar contenido de Random, TikTok. sí, para TikTok. Ajá, para TikTok, que también nos ha ido bien, pero también nos dimos cuenta de que los clips son necesarios. Sí Malu ya son. también se dio cuenta de eso.
Entonces sí, básicamente así nos dividimos las tareas. Un poco yo manejo el tema de redes sociales, que es también lo que me gusta. Malú sabe de edición. Yo no es algo que sé usar muy bien en la computadora y con un audio y hacer todo lo que hace. Es como, es too much para mí porque ella es audiovisual. Yo no. Ese es mi trabajo. Ese es el trabajo de Malú y ya. Sí es cierto que dejamos mucho tiempo como en pausa y todo. Solo hacíamos el episodio, edición, revisión y subir. Pero Ya que también subir, ¿no? una época estuvimos grabando, nosotras subimos episodios los lunes. Y toda una época estuvimos grabando los domingos cuando yo volvía al trabajo a las, qué sé yo, a las 6 de la tarde. Y después llegaba a mi casa y empezaba a editar a las 10 de la noche. Y a la 1 lo tenía, o antes, igual a las 12 ya lo tenía editado, hasta que se subía a la 1. Después me revisaba y nosotras subíamos Y ya episodio el lunes a las 5:30. Entonces, sí estuvimos un poquito en terminábamos contra de de... revisar y de editar a las 2, 3 de la mañana. Sí. Entonces, No ha sido nuestro mejor momento. no. Pero ya ahora creo que lo vamos diciendo desde hace algunos episodios, pero que estamos tratando de tener un poco más activo redes y todo eso, así que veamos Que por qué cierto, tal. síganos en redes Síganos. sociales. ¿Qué? No se olviden de seguirnos, como a Lo Crudo Podcast. El mejor podcast del universo, tu podcast de confianza. Dome, más bien, ¿te parece si hablamos como de cosas que la gente no suele decir de hacer un podcast? Sí. ¿Sí? Vale, yo creo, no, miento, tú, ¿qué crees que la gente no suele decir de cosas que pasan cuando estás haciendo un podcast? Creo que justamente lo que les estaba diciendo, que no es solo sentarse y grabar, sino que hay muchas cosas detrás y después de hacerlo. Entonces, y no es fácil sentarse y hablarle a la cámara, de verdad no es fácil, por eso al principio nos ven así como... porque cuando uno no está acostumbrado, solamente se le complica un poco más. Obviamente es con el tiempo que te vas soltando y etcétera, y que te vas sintiendo también seguro de lo que vas diciendo, pero es un trabajo. O sea, de verdad no es tan sencillo. Yo creo que, a ver, yo por ejemplo sí tenía experiencia hablándole a una cámara, sin embargo, si yo veo los primeros episodios de Lo Crudo, me doy cuenta que no se me ve súper cómoda, pero por otra razón en específico, y es porque le estoy hablando a un público distinto, uno, y dos, porque tenía mi experiencia hablándole a una cámara, era un personaje que yo ponía básicamente, porque entre que yo hacía videos para mi universidad allá en Perú, entre que hacía, qué sé yo, TikToks y esto, y era un poco mi trabajo también allá. Entonces era un poco un personaje que ponía y cuando empezaba a grabar aquí en A Lo Crudo los primeros episodios, por default me saltaba el personaje y creo que me costó mucho entender que si se llama A Lo Crudo el podcast es porque tengo que ser real. Entonces soltar un poco ese personaje y dejar que salga Malú se me hizo muy complicado. Es verdad. Creo que sí. Hemos sido muy transparentes. Sí, Yo. demasiado tal vez. ¿Tú qué otra cosa? Creo que justamente porque yo hago la parte de edición, es necesario saber que te vas a escuchar y te vas a escuchar y te vas a escuchar 50,000 veces y te dará cringe al inicio y después te acostumbrarás a tu voz. Pero si Oigan, nos daba un cringe criminal. O sea, mal escucharon. Yo le decía a la Manu, yo no me quiero ver, yo no me quiero ver. El día que salió el episodio, el primer episodio, y nos reunimos nos reunimos para verlo. y con amigos tuyos que yo no conocía, o sea, en persona. Que ahora ya son amigos Que tuyos ya también. sí. Pero para mí era como, Y tú de Dios mío, no me vergüenza. escuchen. Me daba mucha vergüenza porque sí, o sea, no. Era, a ver, y también cuando el hecho de que yo tenía que editarlo, entonces era cortar partes, volver a ver partes para ver que cuadren. Después pasárselo Dome tenía que revisarlo. De y hecho, los así. primeros episodios los editábamos juntas. Ya. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Nos reuníamos para editarlo juntas y ahí cortábamos las partes. Ahí decíamos, esto no así, y esto quítale, y esto ponle, y ¿será que decimos esto? Así, sí. Y Sí. nos escuchábamos 30 veces. Y yo creo que es como algo que la gente no te suele decir, que cuando haces un podcast o cualquier tipo de proyecto audiovisual, si tú estás grabando y estás editando, te vas a escuchar 20,000 veces. A veces, por más fácil que parezca, no es tan sencillo sentarse y hablar de ciertos temas. Han habido temas que nos ha costado mucho como hablarlos, pero de hecho justo esos temas que son los más complicados y los que más nos han pesado son los que más vistas han tenido, como en el episodio que lloré. Por ejemplo. Por ejemplo, es el episodio creo que en el que tenemos más vistas y fue un tema que a mí me costó muchísimo hablar porque yo estaba pasando por un momento
en el que no me sentía para nada bien con lo que estábamos justamente hablando, que era la universidad y los exámenes y etcétera. Entonces, sí, o sea, por más que cueste, yo creo que sí hay que hacerlo, pero también uno tiene que saber que no es tan sencillo, o sea, no porque tú decides el tema, porque al final fue, de hecho, yo di la idea de ese episodio, Sí. em, no quiere decir que es fácil y que va a salir así porque ya, si no te van a nosotras que justamente en este podcast intentamos ser como lo más, reales posible, es como sale justo esa parte que te choca, que te golpea y es un poco complicado eso No sí. llores. Yo No llores, Dome. Yo sí creo que también junto con el hecho de esto de los temas, creo que a veces uno realmente no tiene ganas de grabar, pero sí quiere ser constante y también la constancia es importante y no es fácil la constancia, pero vale la pena y da sus frutos. Em, a veces cuando no quieres grabar, cuesta. Por ejemplo, hace un par de episodios, Dome tenía unos cólicos criminales y igual nos quedamos acá, le dije, Dome, ¿segura que quieres grabar, Dome? No tenemos otro día para grabar, esa hora o era nunca. domingo, ¿no? Era Ah, domingo. no, creo ¿Era que me domingo? iba de viaje. ¡Ay! Yo me iba de viaje, entonces teníamos que tener el episodio porque yo ya no iba a estar. Entonces, yo a ver, cuando a mí me da cólico, no hay poder humano que me levante de mi cama. A lo crudo la Pero levantó. creo que nos hemos comprometido también tanto con este proyecto que no hay forma de que no haya un lunes sin Ya, o sin sea, episodio. vamos 17 sin que se nos pase un lunes. Y nos lo hemos demostrado a nosotras mismas que podemos y que como sea. De hecho, este episodio lo estamos grabando 2 semanas antes de que se suba, porque Malú la próxima semana va a estar ocupada y ya sabemos eso. Entonces sabemos que no queremos estresarnos, que no queremos ir contra el tiempo. Igual lo podríamos haber dejado para un domingo, pero ya dijimos que ya basta de grabar los domingos Porque la pasamos mal porque la realmente. pasamos mal, sí, y porque no está tan bonito. O sea, por más de que en ese momento en específico para nosotras es lo máximo porque nos encanta y porque nos sentimos cómodas en este espacio, ya después, o sea, la postproducción es un estrés total. Sí. Pero eso sí siento que hay como momentos en los que realmente no estás anímicamente para grabarlo, pero si realmente es un proyecto que te interesa y quieres verlo prosperar. Malú grabó con fiebre una vez. Grabé con fiebre el episodio también de Quiero volver a casa. Lo grabé justo el día que durmieron a mi perrita. Yo le estaba pasando mal realmente. Entonces, y lo comenté en el episodio, les dije como en plan de hoy, por ejemplo, sí quisiera volver a casa porque acaban de dormir a mi perrita y yo estoy acá. Pero son cosas que son pesadas y son fuertes, pero ahí te das cuenta, creo, en esos momentos pesados, qué tanto realmente quieres que esto triunfe o no. Sí, y sobre todo que, este proyecto nos ha enseñado mucho a que tenemos que dejar la perfección a un lado. O sea, como Sí, que no tenemos que salir perfectas, no tenemos que estar como al 100 o no tiene que salir perfecto el episodio o hacer un post increíble como para postearlo y etcétera, sino que simplemente si somos constantes, estamos conectando y estamos transmitiendo mensajes que sí valen la pena, porque al final lo que importa es el contenido, no cómo te ves, no cómo sonríes, no si estás, con dolor o no, sino lo que estás diciendo y es o sea, es el objetivo del podcast, es ya. literalmente el contenido. Entonces, eso es mucho más importante que cualquier otra. Bonito. Sí, es muy cierto. Sí, creo también que afecta mucho quién haga el podcast. Que creo que en una de las tomas que hicimos de este episodio lo comenté y lo quería comentar ahora también. Y es que si tú estás pensando en hacer un podcast y vas a empezar de cero, no tienes presencia online ni nada por el estilo, no esperes que se vuelva viral en 2 segundos, que es posible y posiblemente sí pueda pasar, pero no es lo que le pasa a todo el mundo. Por ejemplo, no es lo que nos ha pasado a nosotras. Entonces, no esperes que por subir un episodio te vas a hacer bomba y vas a ser increíble. Pero sí tienes que tener en cuenta que si tienes un buen contenido y tienes algo importante que decir y sabes cómo comunicarlo, es más probable que poco a poco crees una comunidad que cuesta, no, a ver, que es más importante, diría yo, que sí cuesta más crear una comunidad y es más importante y es más nutritivo tener una comunidad que va creciendo poco a poco a que ser viral un día y que al día siguiente se olviden de ti. Como farmear, sí, farmear. Esa comunidad poquito a poquito es lo que vale la pena y lo que va a hacer que veas frutos más adelante. Y también creo que aquí podemos hablar un poco de la importancia de saber con quién estás haciendo el podcast, porque necesitas
conectar con esa persona. Es justo lo que decíamos al principio. Creo que tienes que, o sea, no porque sea tu amigo, tu amiga o tu hermana o no sé, vas a poder sentarte y hablar 40, 50 minutos. Oigan, es difícil, es justo lo que decía hoy. Hoy nos dieron una idea de un tema y le dije, es bueno, pero creo que ese tema no lo puedo desarrollar en 40 minutos. O sea, creo que es un tema que se me acaba en 10. O sea, literalmente. Es que es cierto y es muy real. Los temas, más que nada porque como somos dos personas, creo que las dos tenemos que tener una idea, una misma idea de a qué queremos llegar con cada tema. Porque si ella tiene una idea, Dome tiene una idea de qué quiere hacer con el tema y yo tengo otra, no vamos a llegar a nadie y va a ser un garabato. Y no se va a entender. Exacto. Pero nosotras sí nos complementamos. ¿Quieres pasar a consejos? Sí. Vamos a consejos. Vamos a pasar a los consejos. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Tú. Vale. Creo que sí es importante, justamente como habíamos dicho, nosotros empezamos con una estructura específica y poco a poco le hemos ido moldeando a la estructura que tenemos hoy en día. Creo que es importante saber que tu estructura puede variar y que el contenido también puede variar. Tal vez ves que una cosa funciona, que otra cosa no funciona y tienes que entender que el contenido que tú estás haciendo no es para ti, sino para tu público. Entonces, si tú quieres decir algo y a la gente no le importa, ¿para qué? Tu público es lo más importante que vas a tener. La gente que está viendo tu comunidad es quienes hacen tu podcast. Tú solo estás hablando. Si a la gente le gusta lo que estás diciendo, recién ahí creas eso que es importante para que tu podcast pueda seguir existiendo. Entonces sí creo que es importante saber que tu estructura puede variar y que la estructura que tú tengas en tu cabeza, así tú sientas que es perfecta, tal vez no lo es porque tienes que saber cuál es la estructura que la gente que te ve necesita. Voy a aportar un poco a ese consejo y luego sigo con el mío. Justamente el público es lo más importante que tienes, entonces no lo abandones. Contesta comentarios, Sí, interactúa, escúchales, porque muchas veces a nosotras nos han dicho como que, qué buen episodio, está increíble, o oigan, ¿por qué no en vez de esto dicen esto? O hablan de esto. ¿O saben qué? ¿De qué deberían hablar? Hablen de esto. Si la gente les dice es porque es lo que quieren escuchar y es justamente la gente que consume su contenido. Entonces, eso es muy importante. Sí. Justamente estamos grabando este episodio porque nos dimos cuenta que hay personas que quieren hacer un podcast, así que aquí está. Aquí está cómo lo pueden hacer. Mi consejo es que, bueno, esto depende de cada persona y de cada podcast, pero para mí sí es muy importante ser honestas, o sea, ser súper Sí, sinceras definitivamente. y ser ustedes mismos, porque si es que intentan como ser otra persona o tener otra personalidad distinta a la que tienen, la gente se da cuenta y no existe esa conexión. Entonces, creo que sí, para mí es importante eso. Yo diría que no es necesario que esperes a una fecha específica para lanzar tu podcast. Sí me di cuenta que muchos podcasts empiezan el 1 de enero o el 31 de diciembre. La gran mayoría de podcasts empiezan más o menos en esa época porque es como el típico nuevo año, nueva yo, lanzo algo. Pero creo que si tienes un proyecto en mente y sientes que ya lo tienes bien, no tienes que esperar a una fecha en específico para empezarlo. Nosotros lo lanzamos el 23 de diciembre. E incluso, y eso significa que el primer episodio salió el 23 de diciembre. Sin embargo, antes de eso lanzamos un episodio introductorio. Que no teníamos ni siquiera planificado. Claro, y un episodio comentando quiénes éramos y qué queríamos hacer. Sí. Entonces, creo que es porque ya lo teníamos planeado y ya habíamos pensado en todo el suficiente tiempo como para decir, los lanzaremos este día. Ujú. Pero creo que no te pongas baches para lanzar un día, ay, porque todos lanzan el 31, ay, porque el 31 la gente lo querrá ver. No, la gente lo va a querer ver cualquier día. Solo es cuestión de que sepas cómo publicitar. Sí, si la gente lo quiere ver, lo va a ver Sí, cualquier día que tú lances. literal, Así que sí. Tener una estructura flexible. Muy importante. Es justo lo que les decíamos al principio. Creo que nos limitábamos mucho. De hecho, a ver, seamos muy honestos, nuestro tema principal es la independencia y eso nos limita mucho en diferentes sentidos, pero no hemos parado. Tenemos 17 episodios ya. Hablando de independencia Hablando de independencia en su mayoría. Y al principio nos dijeron, oigan, ¿están seguras? Porque eso en algún momento les va a causar conflicto. No queremos aceptarlo. No queremos Estamos aceptarlo. un poco en ese conflicto ahora. Estamos un poco en ese conflicto, pero van saliendo ideas y van y van siendo como parte de nuestro tema.
pero sí traten de hacer que esto, o sea, de que este proceso y de que esperen, esperen, Esperen un momento. sí traten de que esto que ustedes están haciendo sea sencillo y no les atormente la vida, sino que sea algo que de verdad, si les gusta, les dé paz, les dé tranquilidad y les dé como esa comodidad de sentirse bien haciendo lo que están haciendo. Sí, me parece bien y tienes razón en realidad. Es cierto que estamos ahí en un momento complicado, pero ya saldremos de ese momento complicado. Tenemos 2 semanas para pensarlo y para arreglarlo, creo yo. Sí. Sí les diría una cosa, y esto ya no sé si decirlo en consejos o en no lo hagas como nosotras. Primero que nada, ¿tienes otro consejo aparte de No, este? creo que podemos pasar al Podemos pasar al no Sí, hablas sí, como sí. nosotras. Eh, Tengan un backup de las cosas. A nosotros nos pasó que yo realmente tenía un backup de todos los episodios de los 17. Bueno, no, en ese momento de los 15, 14 que habíamos grabado, tenía un backup de todo, de los audios, del video original, incluso del video que grabamos el primer día que nos sentamos para ver si funcionábamos o no como podcast. Tenía todo, 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 la música, el outro, todo lo tenía. Y me pasó que quise pasarlo a una memoria externa y esa memoria externa pues resulta que estaba un poco fallada y me borró todo. Me lo borró todo, pero porque yo di por hecho que si lo pasaba ahí ya Ya no lo iba a podía necesitar eliminar en la lo laptop demás. y no revisé para ver Y si se de había hecho, pasado eso algo. nos pasó, nos dimos cuenta de eso un domingo en la madrugada cuando Malu estaba editando y me Sí, dijo, Domen no está. no tenemos nada. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que no está? ¿Cómo? Yo, en menos de 12 horas sale el episodio, Malu, ¿cómo? ¿Cómo que no está? ¿Qué cosa? No estoy yo, no está nada, dame. No tenemos yo estaba como, no tenemos el intro, no tenemos el outro, no tenemos la música, no tengo nada. Me decía, ¿qué? Y yo me estresé. A ver, en realidad no necesitaba muchísimo porque yo creo que sí era algo fácil de encontrar y creo que si tuviéramos más archivos que se quedan siempre, que se repiten mucho, me hubiera estresado más, pero sí me estresé en ese momento porque tenía muchas cosas que tenían como importancia emocional, no tanto como importancia, Como el primer como el video primer video que grabamos, para la prueba. la primera toma del episodio de Navidad, que al final no tampoco subimos. Y tenía así como que todas las cosas que habíamos grabado, incluso todas las pruebas de logo. Cuando intentamos hacer también, estábamos en un momento pensando si queríamos hacer como dibujos de nosotras, todo eso lo tenía guardado ahí. Entonces, cuando lo pasé al disco externo y lo borré, es que yo lo pasé al disco externo y no lo revisé y dije, lo borro de mi computadora y ya está. Mala idea. Revisen. Tengan un backup. O sea, les diría como un no lo hagan como a Malú, tengan un backup. Oye, y sepan qué cosa. hemos pasado por mucho. Es demasiado. Em, ¿Qué otro? Aún no lo hagan como nosotras. Ay, no sé, creo que algo que, y justamente lo que hemos estado hablando, esto de que cortamos y de todo eso, hay veces que obviamente dices cosas que van a sonar distinto y si es que otra persona, o sea, el mensaje no va a llegar de la misma manera, pero sí siento que si estás grabando un podcast es porque sabes que lo que estás diciendo puede ayudar a las personas, entonces confía un poco más en ti, en lo que tú dices, en lo que tú sabes, porque muchas veces hay cosas que capaz no sacamos porque quisimos recortar o lo que sea y lo hablamos en algún momento y nos dicen, pero ¿por qué no pusieron esa parte? O sea, porque hubiera sido chévere, hubiera sido lindo o sea, por ejemplo, la parte en el episodio en donde lloro, yo quería recortar esa parte. Yo le decía, Malú, qué vergüenza, por favor, quítame. Y creo que lo hablé en el episodio pasado. Sí. Y al final, literalmente todos los comentarios decían, Dome, no llores, Dome, que ni sé qué. Y yo creo que, Engagement. ajá, eso dio mucho engagement para que la gente entre y diga, ¿en qué parte llora? Sí, o sea, yo creo que cualquier cosa, así como te ponga incómoda o lo que sea, son cosas que pueden generar en que la gente se interese en ti. Y más que nada, creo que sí es importante que, es lo que decimos, nosotras intentamos ser lo más transparentes posibles, entonces, posible. Entonces confíen en ustedes, en lo que dicen, en lo que están haciendo, porque al final si es que tomaron la decisión de exponerse y de grabar y de hacer un podcast es porque tienen algo que aportar al mundo. O tal vez no. A Hay ver, muchos podcasts que no aportan nada. ya bueno, también puede ser. Yo quiero confiar en la humanidad. Yo sí les diría, no lo hagas como nosotras, y esto ya basándome en ayer,
miren que sus micrófonos estén grabando, miren que su cámara esté grabando, Y miren yo, que todo esté bien antes de "Ah". empezar a hablar, porque después hablan durante 1 hora o más, porque hay podcasts incluso que duran o sea, más que eso. Estás hablando, compartes todo lo que tienes que decir y una vez que quieres editarlo no hay nada que editar. Oigan, fue muy Es frustrante muy ayer. frustrante. Cuando, o sea, yo me enojé, Malu vio mi cara. Pero yo De que intenté hacer que Domi no se sienta mal en sí, realidad. me dijo: "Domi, es lo de menos, no pasa nada". Lo En grabamos realidad, no mañana. me gustó para nada el episodio. Y yo: "Malu, ya Yo cállate". no me había gustado, había sido muy feo. Y yo: "Malu, Lo no". podemos hacer mejor. Incluso creo que este está saliendo mejor en realidad. Mucho mejor. ¿Ves? Sí, me gustó Estructuras. más. ¡Lo conseguí! Nice. Ya está. Si no puedes contar ellos uno, te dicen. ¿Tienes algún otro no lo hagas como nosotros? Porque Sí, ya. porque yo no creo. A ver, o sea, Yo, a ver, ocurre creo algo. que sí dijimos al inicio y sí lo diría ahora. No esperes. Está bien que tengas expectativas, pero a veces una expectativa muy alta puede hacer que caigas muy bajo. En mi caso, y yo sí diría que es un no lo hagas como Malú, en uno de los primeros episodios creo que dije en plan de, wow, gracias en el segundo episodio, gracias por el apoyo que hemos tenido en el primer episodio. No sabía, no esperaba que nos contraten para ir a todos los A la eventos del Torre universo, a Eiffel, la ya me Torre Eiffel, acordé. a grabar, Y yo, que nos inviten a todas las estaciones de radio. Muchas gracias. Yo en mi cabeza eso era posible. Yo de, ay, gracias porque nos han invitado a todas las estaciones de radio y de televisión oigan, para pero hablar del podcast. está bien también tener ese Sí, pero sí positivismo. me dolió cuando no pasaron esas cosas. A ver, no, yo sabía que no nos iban a invitar a la Torre Eiffel, pero Vale. sí esperaba tener como una repercusión más grande desde el momento número 1 y no fue así. Entonces sí les diría como, no está mal soñar, pero también ten los pies en la tierra y entiende que tu sueño no necesariamente va a ser así cuando pase. Yo no digo que estoy molesta, estoy muy feliz, estoy muy contenta con cómo estamos haciendo las cosas y en cómo se están dando y cómo está evolucionando lo crudo, me hace muy feliz. Pero sí es cierto que me hubiera encantado Crecer un poco más crecer, no, rápido. crecer del día 1, porque eso era lo que yo tenía en mi cabeza. Entonces, uno lo haga como Malú, sí les diría que es como, está bien que sueñen, pero intenten mantenerse con los pies en la tierra o que alguien les jale los pies para la tierra. Que si no, Malu, ¿qué te ha enseñado este podcast? mucho. Creo que me ha enseñado que yo soy una persona no muy constante. Siempre me ha costado ser constante. Entonces, creo que me ha enseñado que la constancia es buena, que la constancia es pesada, pero que trae sus frutos y que definitivamente vale la pena. Empezando por ahí, creo que eso. ¿Tú? Uy, es que a mí a lo crudo me ha enseñado muchísimo. Hemos crecido en muchísimos aspectos desde que empezamos a grabar. Este proyecto nos ha dado, ¿estás viendo si es que está prendido? Sí, quería ver si estaba aprendido, sorry. Este proyecto nos ha dado muchas cosas buenas, nos ha enseñado muchísimo, porque incluso en los momentos en donde, como ayer, que fueron frustrantes, hay cosas bonitas que uno saca y, por ejemplo, cuando es lo que les digo, tienen que encontrar a la persona indicada con la que van a hacer estos proyectos y ¡Qué bonito! Me vas a hacer llorar, ¿me quieres? pero incluso cuando yo me puse así de: "No puede ser posible, no estaba prendido el micrófono, ¿en qué momento se apagó? ¿Qué pasó?". Malu me dijo como: "Dome, no pasa nada". Y yo: "Malu, te hice perder 1 hora, o sea, literalmente perdiste el tiempo". Y me dijo: "Pasar contigo no es perder el tiempo". Sí le dije eso, qué tierra soy. Y es muy bonito cuando pasan esas cosas, o sea, incluso en los momentos frustrantes, en los momentos en donde ya queremos porque hay momentos en donde uno dice: "¿Sabes qué? Ya, o Ya sea, ya estuvo. basta". Eh, pero es algo que dura segundos, porque creo que ni siquiera lo hemos dicho, o sea, no se nos ha pasado por la cabeza decirlo en voz alta. Yo creo que sí hay momentos en donde uno lo piensa. No lo he tenido constantemente, creo que ayer fue uno de esos momentos donde dije: "No, pues, ya no quiero, Ya lo odio ya todo. no quiero". Pero fue algo de microsegundos, porque sí me he dado cuenta, y a lo crudo sí me ha dado mucho, em, que podemos, o sea, como que me ha enseñado que lo que nos proponemos lo logramos como sea, o sea, en contra de cualquier cosa y también como creo que a lo crudo es un proyecto que no se va a escapar de nuestras manos tan fácil. Es como algo con lo que sí nos sentimos súper comprometidas y eso de alguna manera me hace muy, muy, muy feliz. Ay.
Ajá, tienen a lo crudo para rato. Para Para mucho rato. tiempo. ¿Tú sientes que tienes un momento así favorito que hayas pasado haciendo lo crudo? ¿Haciendo mientras grabamos o así? No, en general, que haya venido por a lo crudo en general. Yo creo que los momentos favoritos es cuando tenemos los comentarios de las personas. Iba a decir eso. Sí, también cuando recibimos mensajes, comentarios de la gente que nos conoce, no nos conoce, que nos quiere y etcétera. O sea, es tan lindo ver que nos escuchan, es tan lindo ver que aportamos en algo, es tan lindo ver a personas esperando a que sea lunes para que subamos episodio y que nos puedan ver. Eso llena muchísimo el corazón porque es lo que yo le he dicho a Malú, puede ser 1, 2, 3, 4, 5 personas, no importa. Que eso a mí me llena porque ya sé que estamos cumpliendo con el objetivo. Yo lo que iba a decir es que, a ver, yo antes de a lo crudo lo que hacía, aparte, hacía cosas en redes, pero una de las cosas que hice en algún momento fue hacer streams. Y la cosa con los streams es que mientras que tú streameas, tú ves instantáneamente si a la gente le gusta o no lo que estás haciendo porque tienes esos comentarios en tiempo real. En cambio, cuando estás grabando para un podcast, no sabes si a la gente le va a Eso es gustar. un miedo, eso es un Eso miedo. es un miedo, pero es que está bonito cuando ves que efectivamente a la gente sí le gusta lo que has hecho. Porque yo tenía ya la costumbre de hablar y saber si estaba bien o si estaba mal o si la gente se reía o si no le gustaba. Esa era mi costumbre. Y ahora nos Y toca esperar a subir para saber, sí, o ¿no? sea, ahora, por ejemplo, esto lo estamos grabando 2 semanas antes, lo cual significa que tengo que esperar 2 semanas para ver si efectivamente les gusta o no les gusta. Y eso, em, como esperar esas 2 semanas y poder ver los resultados me hace muy feliz. Y creo que es de mis momentos favoritos de A lo crudo en Es general. muy bonito. Nos encantan los lunes. Sí, Los lunes, aunque son un día normalmente feo, sí, porque además es como son lunes. estamos entre que nos despertamos temprano, tenemos clases, etc, 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 pero es el día de A lo crudo. Es el Entonces día de está lo lindo, crudo, sí. sí. Alguna vez lo dije que para muchos es como un lunes cualquiera, pero para nosotras es el día a lo crudo, el día que se sube un Sí. episodio, el día en el que vemos los resultados de todo lo que estamos trabajando y todo lo que estamos haciendo para que esto salga bien y para que podamos seguir conectando con ustedes y llegando a más personas. Sí, eso está muy bonito. ¿Qué quieres tú conseguir de seguir haciendo A lo crudo? Un trabajo. Sí. No, mentira. Bueno, sí, también, pero yo espero seguir llegando a más personas. Sí, espero llegar y conectar con más gente que nos puedan también como, a ver, es que siento que no es porque lo hacemos nosotras, pero sí siento que es un trabajo bastante bien hecho, como le ponemos mucho amor, muchas ganas, mucha transparencia. Todo nuestro conocimiento está en A lo crudo, literalmente todo. O sea, todo lo que nosotras sabemos hacer y lo que, a ver, no sé si te gusta editar, pero, bueno, te encanta editar, no sé si te encanta, Me pero divierte. te divierte. Entonces siento que son cosas que en nuestro día a día lo vamos como mejorando y creo que sí espero que en algún punto eso se reconozca mucho más porque vale la pena bastante. ¿Sabes qué espero yo? Igual esto es como que lanzarlo muy alto, pero sí me gustaría eventualmente poder hacer como eh, que nos inviten a dar tipo alguna conferencia hablando de esto. Eso me haría la vida, creo yo. Uy. Eso es como, por eso te digo, igual esto es como que lanzarlo muy alto, se lo Yo estoy lanzando a las estrellas, pero y yo, Malú, sí me recién estoy gustaría. aprendiendo a hablar al frente de la cámara. Pero sí sería lindo, imagínate que nos llaman a una conferencia para hablar como sobre independencia y lo que sabemos y que la gente nos O pueda hacer sobre cómo preguntas. hacer un podcast. Oigan, También. no somos expertas, pero creo que con todo lo que hemos ido haciendo, vamos aprendiendo cada vez más y entendemos mucho más cómo funciona y este mundo. A ver, lo dije creo que en el podcast de la semana pasada, nosotras que hacemos podcast también escuchamos podcast. Sí. Y también nos escuchamos a nosotras mismas, entonces también sabemos qué partes hay que corregir, qué partes nos hace falta, qué está de más, qué no está funcionando. Todo eso está muy cool y poder transmitirlo y compartirlo está también muy, muy divertido, porque creo que es parte de nuestra esencia ver que no solo nosotras crecemos, sino que crecen las personas a nuestro alrededor. O sea, no es que solamente ustedes aprenden viéndonos, sino que nosotras mientras lo hacemos también aprendemos la una de la Ya, otra es cierto. y junto a ustedes y de a lo crudo. Ujú. Qué bonito, Sí, sí, qué bonito. Creo que con es esto cierto.
Creo que con esto podemos terminar con una pregunta. Ok, yo quiero hacer una pregunta. ¿Tienes Sí. otra tú? Porque se me ocurrió una. A ver, la que habíamos comentado A antes, ver, ¿no? dila tú. Eh, si bien es cierto que A lo Crudo habla de independencia y hoy día hemos hablado de podcast, sí queríamos decirles, ¿ustedes qué quieren ver en A lo Crudo? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué sienten que quieren Sí. saber? No solo de A lo Crudo, sino de tal vez cómo hacer un podcast, si les saca alguna duda sobre eso. ¿Y qué les gustaría en general ver de nosotras? Sí, ayúdennos con una lluvia de ideas aquí abajo porque creo Estamos que en el sí, 17 y estamos en crisis. sí necesitamos ayuda, pero también porque queremos saber, uno, hemos tenido, ¿cómo se dice? Como nos han abrazado mucho con nuestros episodios anteriores, pero también creemos que hay personas que quieren ver otras cosas y capaz no se nos está ocurriendo y ustedes tienen esas ideas o están esperando a que lancemos y que saquemos y etcétera. Y no Entonces, estamos y no haciendo. lo estamos haciendo, entonces si es que pueden comentarlo abajo nos van a ayudar muchísimo. No se olviden de compartir, de darle like y De de seguirnos en todas nuestras redes ajá, sociales. y de comentar muchísimo. Comenten muchísimo, Sí, que sí, nos sí. encanta leerles. Nos encanta responderles. Y si es que no quieren comentar aquí abajo, que en verdad nos ayudarían bastante, Engagement, chicos. pueden escribirnos por Instagram o por TikTok. TikTok. Sí. Sí, por WhatsApp no. Por No, por favor. Spotify también pueden comentar en Spotify. No se Sí, olviden de seguirnos en TikTok, en Instagram, en el grupo de WhatsApp, en Spotify, aquí en YouTube. Y y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Les mandamos un besito en la frente. beso en la frente y un abrazo también. Tranquila. Una palmada en la pompa. Adiós. Adiós. Ay, qué bonito. Mira, espérate. Está muy bonito. Estuvo muy feo. Está lindo. Ya lo logramos.